Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Vamos a continuar con la sesión del Diplomado de Contrataciones con el Estado. Hoy nos va a acompañar el doctor Sergio Verástegui, quien es abogado y cuenta con 12 años de práctica profesional en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Laboral, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, desempeñando un papel destacado en tribunales administrativos de especial relevancia, como el Tribunal del Servicio Civil y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, así como en la formulación de propuestas en las políticas públicas de una perspectiva comunal y estatal en materias de desarrollo. Además, el doctor es abogado por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con una especialización en segunda especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Católica del Perú. También cuenta amplia experiencia como expositor en Derecho Administrativo, en contrataciones públicas y otros. Esta noche el doctor nos va a disertar sobre la formalización del contrato en las contrataciones públicas. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches y mi agradecimiento a los organizadores por la deferencia de invitarme para poder compartirles algunas ideas sobre lo que son el perfeccionamiento del contrato dentro de la ley de contrataciones públicas. He preparado una presentación justamente para esta noche, a ver si de todas maneras, aunque claro, lo vimos antes, me reconfirman si lo Puede están visualizar. viendo correctamente la Sí, presentación y si sí no. se visualiza, doctor. Ok, muy bien. En primer lugar, bueno, el tema de, ustedes saben que en lo que se refiere a los contratos administrativos, hay una confluencia entre lo que es el derecho privado y el derecho público, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta porque es el punto de partida para poder entender todas las figuras que nos trae la contratación administrativa. Porque cuando es el Estado el que interviene en la contratación pública, tiene determinadas características que no tiene cualquier persona natural o jurídica, que bueno, obviamente es particular, y que evidentemente se expresan de manera más patente en lo que se refiere a las denominadas facultades exorbitantes, ¿no? Finalmente, no es pues de la misma potestad en que acude el Estado con respecto a la que tiene un particular, ¿no? Entonces, el mero hecho de que participe en una contratación el Estado ya trae una serie de consecuencias jurídicas para todas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, una persona puede contratar con otra libremente de acuerdo al principio de autonomía de voluntad, ¿no? Pero el Estado no contrata simplemente porque así se le ocurre a las personas que trabajan, digamos, para determinada entidad, ¿no? Dicen, no, a partir de ahora creo que hay personas que de repente pues sufren de un determinado trastorno, entonces hay que comprar pastillas para poder atenderlas, ¿no? No se hacen así las compras del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque en general el Estado, a través de sus diferentes instituciones, hay que recordar pues de que en lo que es la personalidad jurídica del Estado no se encuentra fragmentada, sino que es una personalidad única. Puede estar quizás compartimentada o manifiesta a través de los diferentes del Estado, pero el Estado es uno solo, tiene una sola personalidad, ¿no? Y cuando contrata, lo hace para satisfacer un interés público, ¿no? O sea, siempre tiene que haber ese elemento de la satisfacción de un interés público, porque si no, no se justifica una contratación estatal. Ya, o sea, no es lo mismo que uno, bueno, de repente pues tiene un antojo y se come una hamburguesa, o de repente pues decide viajar, ¿no? Hacer turismo. Esas mismas motivaciones que, bueno, las tiene una persona común y corriente, ¿no? No las tiene el Estado, ¿no? Incluso una empresa, una persona jurídica dedicada pues al ámbito, a la necesidad de satisfacer sus necesidades de lucro, ¿no? Esas no son las mismas razones por las cuales contrata el Estado. Entonces el Estado siempre va a contratar para la satisfacción de un interés público, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta porque, repito, trae una serie de consecuencias en lo que significa en la contratación, ¿no? O sea, no es cualquier contratación, una contratación pública, sino es una contratación en la que está participando el Estado y eso trae como consecuencia una serie de efectos jurídicos que no tiene otra contratación. Pero eso no quiere decir
Eso no quiere decir que exista un divorcio absoluto entre la naturaleza jurídica de lo que es un contrato administrativo, de lo que es un contrato para fines, digamos, privados, ¿no? Incluso algunos autores como Dromi, ustedes lo pueden revisar, en lo que se refiere al Tratado de Derecho Administrativo, que escribió hace unos años, señala pues de que el contrato es una categoría jurídica, una institución que, bueno, tiene diferentes manifestaciones, pero eso no quiere decir, digamos, que podamos escindir. Es decir, no es que el contrato celebrado entre particulares tenga una naturaleza jurídica distinta a la que tiene un contrato celebrado entre el Estado y otras personas, los particulares, ¿no? Pero sí tienes determinadas consecuencias, ¿no? Pero la naturaleza es más o menos la misma. Entonces, partiendo de eso, y ya que la exposición que estamos haciéndoles esta noche trata sobre el perfeccionamiento del contrato, bueno, lo primero que tenemos que entender qué significa perfeccionar un contrato, ¿no? Porque, bueno, en la norma se describen los momentos en los cuales se perfecciona el contrato, pero no se explica lo que es el perfeccionamiento del contrato. Porque obviamente, y nuevamente, esto es una categoría que pertenece al derecho civil que se aplica con sus propias particularidades al derecho administrativo. Entonces, en términos generales, porque obviamente esto no es una clase de derecho civil, lo que podemos decir sobre el perfeccionamiento del contrato es el momento en el cual se culmina el acuerdo de voluntades y finalmente se genera una serie de obligaciones jurídicas para las partes. No decimos efectos porque pueden haber contratos con efectos diferidos. No se puede haber un contrato, por ejemplo, que sea, bueno, este contrato empezará a surtir efectos de acá a 5 meses, ¿no? Entonces, no quiere decir que en el momento preciso en el que se perfeccionó el contrato, quiere decir que este ya pueda comenzar a producir efectos porque puede estar sujeto a condición, ¿no? Entonces, o a plazo, ¿no? Pero lo que sí genera una serie de obligaciones porque ambas partes saben que a partir dentro de los 5 meses empezará a producir sus efectos jurídicos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de perfeccionamiento. Es el momento en el cual se conciertan las voluntades y se generan obligaciones para las partes, ¿no? Porque el contrato, como ustedes saben, es una de las fuentes de las obligaciones, ¿no? Más adelante vamos a ahondar un poquito en esto. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los sistemas que en general se han previsto para sobre el perfeccionamiento del contrato? ¿Ya? Entonces, y sobre esta parte, bueno, para no ser área de la exposición, porque obviamente no estamos tratando específicamente el tema de derecho civil, me permito tomar algunos ejemplos para poder comprender un poco lo que significan estos sistemas de perfeccionamiento del contrato. El primero es el sistema de la declaración, ¿ya? Entonces, usted ve, no sé lo que pasa, bueno, cuando hay el amor, ¿no? Entonces, finalmente alguien, asume con valentía no declararse, no declarar a la otra persona, sí, quieres estar conmigo, quieres ser mi pareja, ¿no? Entonces, hay, digamos, esa declaración que se hace a la otra persona, ¿no? Entonces, por eso es que desde el punto de vista de la teoría de la declaración, este contrato se perfeccionará desde el momento en que el destinatario declara su aceptación sin emitir asomo de duda sobre su decisión. Es decir, hay una declaración y entonces el destinatario de esa declaración va a aceptar sin admitir asomo de duda, ¿ya? Pero esto tiene una serie de problemas que se plantean teóricamente con respecto al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y precisamente el principal problema que se presenta con relación a este tema es que lamentablemente, y eso es algo que hay que tener en cuenta, lo que puede suceder es que no queda claro qué significa la aceptación, es decir, en qué momento se está produciendo esa aceptación, es decir, cuáles son los elementos y hasta dónde se puede considerar que efectivamente se ha producido esa aceptación. Porque si bien es cierto, estamos hablando que se declara sin admitir asomo de duda, ¿quién es el que va a determinar efectivamente si existe o no una duda, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros debemos señalar que para efectos jurídicos la declaración de aceptación tiene que ser expresa y solamente podrá ser tácita cuando se ha dado esa posibilidad o cuando se realizan actividades que indubitablemente, digamos, van a permitir deducir de que se ha aceptado la propuesta. Sin embargo, esto no es tan claro y por ese motivo es que hay críticas con respecto a la teoría de declaración, ¿no? Porque finalmente siempre va a quedar en manos del oferente
¿no? El poder determinar en qué momento o qué significa o qué gestos o qué actos o en qué momento es que se ha aceptado o de qué forma se ha aceptado la propuesta, ¿no? Entonces, por lo tanto, la teoría de la declaración es una teoría que lamentablemente pues ha quedado un poquito atrás. La otra teoría es la teoría de la remisión, ¿no? Según la teoría de la remisión, el contrato quedará perfeccionado desde el instante en que el aceptante envía su respuesta que remite su declaración, ¿no? Pero nuevamente, o sea, la remisión, es decir, simplemente la remisión de la respuesta será suficiente para poder, digamos, perfeccionar el contrato, para poder conceptar estas voluntades. Bueno, lamentablemente, pues aquí solamente la remisión de una respuesta no es suficiente como para que la persona que es el oferente conozca que efectivamente se ha aceptado su propuesta, ¿no? O sea, la mera revisión, ¿no? de esta aceptación no, pues no configura y no permite conocer que efectivamente hay esta voluntad concertada, porque recordemos, el contrato, es decir, la contratación se basa por el principio de la autonomía de la voluntad. Y si estamos hablando del principio de la autonomía de la voluntad, estamos hablando también, y esto no hay que olvidar, de el ejercicio de derechos constitucionales concretos. En primer lugar, la libertad de contratar, que está en el artículo 2 inciso 14 de la Constitución, y segundo, la libertad de contratación, que la pueden encontrar en el artículo 62. Entonces, en principio, no se puede obligar a nadie a que celebre un contrato. ¿Ya? Es decir, no existe una obligación, ¿no? de una persona de que celebre un contrato, ¿ya? Esto, obviamente, ya ustedes ya más van a ir perfilando, pero ¿cómo? Pero si están hablando que cuando viene la buena fe, se tiene que suscribir el contrato. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo puede armonizarse el principio de la autonomía de la voluntad con respecto al tema de estas obligaciones de suscribir el contrato con respecto tanto al Estado como el adjudicatario de la buena pro? ¿No? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Dejo la respuesta, dejo la pregunta y la cuestión en el aire para que ustedes vayan pensando cuál podría ser la respuesta, pero en principio, y para lo que se refiere a las contrataciones en general, se necesita el concierto de voluntades y lamentablemente la teoría de la remisión no permite vislumbrar con absoluta claridad que efectivamente, pues, el mero hecho de remitir una respuesta significa que la otra persona que es el oferente sepa que efectivamente se ha aceptado. Es decir, pasamos del simple hecho de dejar al arbitrio del oferente el determinar que su propuesta efectivamente ha sido aceptada, ¿no? Pasamos al otro tema de que simplemente al remitir la respuesta, esta se entiende por aceptada. Ambas teorías, pues, obviamente no se complementan y tampoco explican totalmente, pues, ese momento en el cual ambas voluntades que conciertan comienzan a producir obligaciones, que es precisamente el perfeccionamiento del contrato. La otra teoría es la teoría de la recepción. Es decir, vamos un poquito más allá, ¿no? Es decir, ya no solamente vas a remitir la respuesta por parte del destinatario de esa propuesta, de esa oferta que hace el oferente, sino que basta con que haya recibido la aceptación, pero el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Porque claro, hemos avanzado un gradito más y decimos, ya no es suficiente de que se remita la respuesta digamos, de la persona que ha recibido la propuesta, sino también tenemos que revisar si efectivamente pues esta ha sido recibida por el oferente. Pero sin embargo, el problema sigue siendo el mismo porque no sabemos si efectivamente pues ha tenido conocimiento de cuál es el sentido de su propuesta, ¿no? Es decir, cuál es el sentido de la respuesta que le ha remitido pues la persona que es destinataria de esta oferta, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos el mismo problema. Y entonces, ya para superar un poco de estas teorías acerca del ofrecimiento, de la remisión, de la recepción, viene la tercera teoría, que es la teoría del conocimiento. Es decir, exige esta teoría que el oferente tome conocimiento personal y directo del contenido de la aceptación. Es decir, no es suficiente la recepción de la comunicación por el oferente, sino que debe enterarse de su contenido. Entonces, vamos un poquito más allá. Entonces, para poder perfeccionar un contrato, entonces necesitamos
varias cositas, ¿no? Que en realidad estas teorías, si bien es cierto por sí solas, no explican el fenómeno, pero complementadas dentro de lo que se refiere a la teoría del conocimiento, sí podemos entender entonces cuáles son los elementos para poder considerar de que se ha perfeccionado un contrato. El primero, la existencia de una declaración del oferente, ¿no? Que haya sido recibida obviamente por el receptor de esa propuesta, la respuesta que tiene que ser remitida, recibida y conocida de manera indubitable por parte del oferente. Entonces, solamente allí, cuando hay una respuesta, digamos, de aceptación a esta oferta, es que se puede entender por perfeccionado el contrato. ¿Ya? Y entonces, esa finalmente es la posición que adopta nuestro Código Civil cuando en el artículo 1373 señala claramente que el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. Ya está. Entonces, estamos incluyendo todos estos elementos. La declaración, la remisión de la respuesta, la recepción de la respuesta y el conocimiento del oferente de la aceptación de su oferta, de su propuesta. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos de perfeccionamiento del contrato, estamos hablando pues de todo ese proceso. Ya, no solamente piensa en perfeccionar el contrato, sí, pues es el momento en el cual los dos firman electrónicamente. Ese es perfeccionar un contrato. No, pues porque si yo les digo simplemente pues lo que menciona la ley de contrataciones públicas y su reglamento, entonces ustedes, bueno, obviamente esto no tendría pues ningún sentido. Hay que comprender qué cosa significa eso. O sea, ¿qué implica exactamente ese acto de haber suscrito, pues, electrónicamente o ante la imposibilidad de la suscripción electrónica, hacerlo a mano, como bueno, se ha hecho tradicionalmente para la suscripción de los contratos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, eso es qué cosa quiere decir el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y eso, obviamente, y como les señalé anteriormente, no lo va a señalar la ley de contrataciones públicas, porque, como les he mencionado también, es que el contrato es una institución jurídica, una categoría jurídica que se aplica ¿qué? A varias ramas del derecho. Lo que sucede nuevamente es que cuando el Estado está participando, ¿no? En esta es una de las partes contratantes, hay una serie de consecuencias jurídicas que vamos a ver sin tardar mucho. Pero bueno, hasta el momento entonces ya tenemos una idea, siquiera lata, porque obviamente esto no es, digamos, materia de esta exposición el perfeccionamiento de contratos desde el punto de vista del Código Civil. Y acuérdense también que he dejado una cuestión en el aire. eh, ¿Por qué si hemos dicho que los contratos nacen de la autonomía de la voluntad, ¿no? De la libre voluntad de las partes, de poder obligarse mutuamente, ¿no? ¿Por qué es que es necesario y es obligatorio después de la adjudicación de la buena pro que tanto el ganador de la buena pro como el Estado perfeccionen el contrato? Uy, entonces ahí hay un temita, no sé, hay una contradicción, no hay una contradicción, vamos a verlo más adelante. Bien, pasemos ahora a los aspectos generales. Bueno, ya esto es un poquito ya dejando por un momento nada más de lado lo que significa el perfeccionamiento del contrato y sus características que ya las hemos perfilado siquiera mínimamente para que ustedes puedan ponerse en contexto también, porque es importante ponerse en contexto. Muchos se preguntarán, bueno, sí, perfeccionamiento de contrato, pero ¿qué es perfeccionamiento de contrato? Bueno, ya les hago algunas ideas. Vamos a un poco ubicar en el mapa de todo el procedimiento de contratación estatal, dónde se encuentra, sobre todo actualmente, lo que se refiere al perfeccionamiento del contrato. Porque allí sí, bueno, no sé si les habrán adelantado y si no, bueno, lo repetimos de todas maneras para poder confirmar, bueno, los conocimientos, porque estamos para eso, para poder, digamos, repasar algunos temas y sobre todo ahondar en algunos aspectos. ¿Dónde se ubica exactamente dentro de este procedimiento de contrataciones lo que es el perfeccionamiento del contrato? Bien, bueno, el aspecto general ya ustedes ya lo habrán estudiado ya desde hace algunos días, ¿no? Acerca de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, que, bueno, la publicación el 24 de junio de 2024 de la ley, el reglamento es 22 de enero de 2025. Hay una pregunta muy importante que se ha hecho al anterior expositor y que ha sido asuelta con bastante solvencia sobre cuáles son las modificaciones a la normativa, cuáles son los cambios, ¿no? Nosotros aquí
vamos a apuntar ya dentro de un ratito que sí hay un cambio específico en lo que se refiere al perfeccionamiento del contrato, el nuevo régimen introducido por la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿ya? Pero más allá de eso, y no quiero desaprovechar la oportunidad que en realidad parece que los peruanos tenemos un poco el complejo de Adán, ¿no? O sea, cada cierto tiempo nos sentimos en la obligación de llamar o redenominar algunas normas y como dicen algunos, medio en broma, medio en serio, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchas veces, si no hay una interiorización con respecto a lo que es los nuevos modelos, sobre las compras, sobre todo a nivel del Estado. Y teniendo en cuenta también esto que les he mencionado, ¿no? Que estas compras estatales pues están orientadas no a suplir cualquier finalidad, pues, ¿no? No para el gusto de los trabajadores de la entidad, sino para la satisfacción de intereses públicos, ¿no? En todo caso, si hay modificaciones normativas, estas deben estar orientadas pues a que efectivamente se produzca de mayor manera y de manera más eficiente esta satisfacción de los intereses públicos, ¿no? Porque ustedes saben, en realidad, pues, los fondos de donde vienen son escasos, hay una permanente escasez. Al momento que se elabora el presupuesto del Estado, es donde se determina cuáles son las prioridades, ¿no? O sea, más allá, pues, de las palabras que dicen los políticos o de, digamos, la priorización que dicen, en realidad la mejor manera de saber el rumbo o por lo menos hacia dónde va un país es revisar su presupuesto, porque ahí se ve perfectamente en qué está gastando más. Y si decimos en qué está gastando más, significa a qué le está dando más importancia, ¿no? Porque mayores hospitales significa menor defensa, ¿no? Mayor educación significa menores programas de asistencia. Y es así, no estoy diciendo nada que no sea, porque es así. Justamente la economía política, que es una rama que precisamente va a orientar precisamente el tema del financiamiento público y el establecimiento de los gastos, no dice pues de que siempre hay una administración que se basa sobre lo que es la escasez, ¿no? Entonces, dentro de todo ese esquema de escasez es que hay que satisfacer un montón de intereses públicos. Intereses públicos que tienen que ver con las obligaciones que asume el Estado, o sea, las obligaciones mínimas, pues no dentro de la teoría estatal, ¿no? De seguridad, salud, educación, defensa, protección de las fronteras, orden público, ¿no? Hay una serie de obligaciones mínimas que tiene el Estado que justifican su propia existencia, ¿no? Y todo eso, señores, señoras, cuesta dinero. O sea, al final del día, por más ganas, más punche o qué sé yo que se le ponga, todo eso necesita un presupuesto, ¿no? Entonces, obviamente, pues, al margen y más allá, pues, de los cambios de denominaciones que pueden ver las normas, las nuevas regulaciones, de repente cuestiones más técnicas, al final lo importante es cómo los operadores jurídicos, y en este caso específicamente, pues, los órganos de contrataciones del Estado, cualesquiera sea su denominación que van adoptando a lo largo de todas las modificaciones normativas que existan, interioricen, asuman y además, digamos, practiquen una eficiente contratación pública en pos, pues, de la satisfacción de esos intereses. Y ojo que, bueno, no estoy hablando, pues, de temas ya más complicados como los temas de corrupción, estoy hablando simplemente de eficiencia, cuando también eso tiene un coste. Pero bueno, ya eso sería alejarme demasiado del tema del perfeccionamiento del contrato, pero en todo caso es para dar el contexto en el cual se ubica esa Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Ahora bien, ¿dónde se ubica en el mapa? ¿En qué fase del proceso de contratación se encuentra, pues, esta figura del perfeccionamiento del contrato? Bueno, primero, o sea, ustedes saben que hay tres fases, básicamente, ¿no? Los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual. Las denominaciones pueden cambiar, pero básicamente viene a ser lo mismo. O sea, en esencia, esas cosas no han cambiado. Van cambiando los nombres, pero digamos, van manteniéndose en todo caso esa estructura básica que tienen las contrataciones públicas, ¿no? Bueno, contrataciones del Estado, contrataciones y adquisiciones del Estado, y los nombres todos los nombres anteriores que han ido sucediéndose en el tiempo, en este devenir legislativo tan particular que nos ofrece pues la contratación estatal o la contratación pública. Ustedes y nosotros no somos los que pagamos con nuestro dinero y tenemos derecho pues a denominarlo de acuerdo pues a los términos técnicos que realmente corresponden.
Pero bueno, en lo que se refiere a las actuaciones preparatorias, ¿no? Tenemos pues básicamente lo que es la segmentación de contrataciones, que sea clasificar las necesidades específicas, ¿no? Todas orientadas precisamente pues a la satisfacción de estos intereses públicos y en segundo lugar la elaboración de las bases, ¿no? Criterios claros para proceder a la selección. Entonces, ubicar necesidades y justamente dentro de esa ubicación de necesidades, poder obviamente definir en las bases qué cosa necesito yo, ¿no? O sea, digamos, para poder satisfacer esa necesidad. O sea, bueno, si necesito papel, bueno, lo necesito así, necesito un proveedor que fabrique esto, que los papeles sean biodegradables o que vengan, como quiero contribuir con la ecología, bueno, que además provengan de árboles reforestados, que tengan un peso específico, porque pucha, si el papel es muy pequeñito o muy delgadito, no resiste pues las impresiones diarias y otras cosas más, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos definiendo dentro de las bases qué cosa es lo que necesitamos, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Si compramos atunes para niños, obviamente, pues lo que vamos a pedir es que sean pues de fábricas correctas, pues, ¿no? Y que se encuentren, pues no se encuentren vencidos, ¿no? O sea, cosas mínimas que solicitar, ir elaborando, porque hay que ir pensando, ¿no? ¿Qué necesito? Si vamos a hacer programas de asistencia alimentaria, pues necesitamos ciertos kilocalorías diarias que satisfacer, que no tenga grasas, que realmente tenga este contenido proteico. O sea, hay una serie de cuestiones que hay que definir, ¿no? Justamente para la satisfacción de esos intereses públicos. Luego viene la fase de selección, ¿ya? Entonces, ahí en ese momento es cuando se publica la convocatoria. Bueno, ahora ya no es el SEACE, ahora tiene otro nombre, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, en todo caso está en ese proceso de integración del SEACE dentro de un sistema más grande, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después. Y, y esa fase de proceso de selección finaliza ¿con qué? Con el perfeccionamiento del contrato. Y ahí está justamente la pregunta que había dejado ahí en el aire con respecto al tema, ¿cuál es el cambio o un cambio específico con relación a la legislación o la normativa anterior? Es que el perfeccionamiento no es parte de la ejecución contractual, sino que más bien es el momento, el requisito, el estadio, ¿no? Ese elemento con el cual concluye la fase de selección, con el perfeccionamiento del contrato, con la suscripción del contrato. Ahí culmina el proceso de selección. ¿Es más adecuado? ¿No es más adecuado? ¿Es un error? ¿Es un acierto con respecto a a la legislación anterior? Bueno, es que en realidad, y como les he mencionado anteriormente, cuando hablamos de perfeccionar el contrato, ¿no? Estamos hablando pues de ubicar ese momento en el cual el contrato se entiende por celebrado y que además va a empezar a surtir o a producir obligaciones sobre las partes contratantes, ¿no? Ya, pero esa hasta ahí es, digamos, el momento cero, ese momento divisorio entre lo que viene antes y lo que viene después. A partir de ese momento es que viene todo el proceso de ejecución contractual. O sea, ya viene ya el cumplimiento de las obligaciones, ya bueno, obviamente, si es un contrato de hora, bueno, ya entonces entregar el cronograma, en esta fecha vamos a entregar el terreno para poder construir la escuela nueva de este el distrito, ¿no? En esta fecha, eso se tiene que entregar de acá a 6 meses, ya todo eso, ¿no? Se van a entregar este adelanto de materiales, ¿cómo se llama? Estas valorizaciones, etcétera. Entonces, toda esa serie de consecuencias de ejecución contractual vienen después de perfeccionar el contrato, no antes. O sea, el perfeccionamiento del contrato es esa línea divisoria, ese momento cero, ¿no? Un poco como el año cero antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? O sea, el año cero, que es el momento en que nace Cristo, ¿no? Dentro de nuestro calendario, no es ni adelante ni hacia atrás, ¿no? Aunque bueno, nuestra legislación ha preferido más bien ponerlo como el momento culminante de la fase de selección, porque obviamente es a partir de su celebración que va el contrato a comenzar a producir efectos jurídicos. Es decir, todo lo que viene después de que el contrato sea perfeccionado es ejecución contractual. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener claro. Ha establecido entonces quizás con una mejor técnica, porque obviamente el perfeccionamiento del contrato no es ejecución contractual, sino da origen a la ejecución contractual, que es una cosa diferente, es que se ha preferido ponerlo como elemento culminante de esta fase de selección. Además, porque, y eso vamos a verlo más adelante,
el hecho de que no se perfeccione el contrato por el incumplimiento de una de las partes, sobre todo en lo que específicamente respecta a lo que es el postor, trae como consecuencia que miremos hacia atrás en la fase de selección. Es decir, no vamos más adelante, sino vamos más atrás, ¿no? Y eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, por lo tanto, todavía puede, digamos, como retroceder un poquito en lo que es la fase de selección hasta que efectivamente se perfeccione el contrato. Eso, entonces, por eso, atendiendo a ese motivo de que si no se logra perfeccionar el contrato porque el postor no suscribe, no lo suscribe, no cumple con presentar la documentación necesaria para poder suscribir el contrato, o sea, o perfeccionarlo, entonces la consecuencia será que yo voy a mirar para atrás en el proceso de selección y voy a ver a las personas que han quedado segundo, tercero, ¿no? Entonces, por lo tanto, como que vamos a retroceder porque no ha terminado todavía la fase de selección, porque puede ser que escoja otro, ¿no? O sea, no necesariamente el hecho que yo adjudique la buena pro significa que ha concluido el procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque si el postor, digamos, este ganador a quien se ha adjudicado la buena pro no resulta, no suscribe el contrato, no lo perfecciona, no cumple con el perfeccionamiento, lo que sucede es que voy a retroceder un poquito y voy a ver hacia otros, ¿no? Entonces, por lo tanto, no ha culminado todavía el proceso de selección. Entonces, por eso, por esas consideraciones y de forma, digamos, para poder ubicar mejor el momento del perfeccionamiento del contrato, es que se lo ha ubicado en esta parte de la conclusión del proceso de selección y no como dentro de lo que es la ejecución contractual, ¿no? Lo cual me parece técnicamente correcto, ¿no? No habría mayores, digamos, digresiones o acotaciones que hacer con respecto a esta preferencia normativa, pero sí es un cambio con respecto a la legislación anterior. Bueno, como ya me he adelantado un poquito ya a señalarlo, en lo que se refiere a la ejecución contractual, tenemos pues este cumplimiento de las obligaciones, que el contratista debe asegurar calidad y puntualidad y responsabilidades, ¿no? Adecuar recursos y personal para poder cumplir con eso, ¿no? Bueno, ya eso no es tema, digamos, de esta exposición, porque lo van a ver después, con toda seguridad. Pero sí, digamos, ya con esto tenemos una idea de, si ustedes preguntan, ¿en qué fase, en qué momento de la contratación pública se encuentra ubicada el perfeccionamiento del contrato? Se encuentra, pues, ¿en qué? Es la parte final con la que se cierra la fase de selección. Listo, esa sería la respuesta. Y con eso ya estaría perfectamente ubicado entonces el perfeccionamiento del contrato dentro de lo que es las contrataciones del Estado. Continuemos. Ahora, ya hemos más o menos establecido algunas líneas, ¿no? Porque unos esbozos, en todo caso mínimos, para poder entender lo que es el perfeccionamiento de contrato. Ya hemos ubicado el perfeccionamiento de contrato dentro de lo que es la contratación, dentro de lo que es el procedimiento de contratación estatal o pública. Y ahora vamos a estudiar ya con un poco más de detenimiento de lo que es el proceso de perfeccionamiento del contrato. Bien. ¿Cuándo surge la obligación de contratar? Y aquí ya estamos ya entrando a responder esa preguntita que dejé un poquito en el aire para que ustedes puedan ir pensando, bueno, ya, ¿cómo hacemos para resolver este asunto que se nos ha planteado? No, pues ¿por qué existe esta obligación de contratar? Si en realidad, pues, nadie puede ser obligado a contratar en principio, ¿no? O sea, digamos, el contrato pues surge de la autonomía de voluntad. Entonces, ¿por qué existe esta obligación de contratar dentro de lo que son las contrataciones públicas, ¿no? O sea, esto vendría a ser una excepción, se condice con lo que es el ordenamiento jurídico, contradice la autonomía de la voluntad dentro de la Constitución, es una excepción. O el hecho, pues, efectivamente, de que una persona participe, pues, en un proceso de selección como postor, ya lo obliga a asumir todas las obligaciones que implica eso, incluido el hecho que de ser, digamos, el ganador de la buena pro, se encuentre obligado a contratar. ¿Cuál de estas respuestas será? ¿Habrá otra por ahí que pueda entrar? Bueno, vamos a verlo porque ya estamos entrando pues en materia con respecto a este aspecto tan importante. El consentimiento de la buena pro. Una vez que la buena pro, ¿no? O sea, la adjudicación de la contratación ha sido consentida, es decir, no hay impugnaciones, o ha quedado administrativamente firme tras resolverse una apelación, nace la obligación de contratar para la entidad y el postor ganador. La entidad no puede negarse a perfeccionar el contrato. Ya.
Bueno, ya ustedes, bueno, dentro de la teoría de la impugnación, que se aplica tanto a nivel judicial como administrativo, cuando hablamos de que ha sido consentido un acto, una resolución, significa simplemente que no se ha impugnado dentro del plazo. ¿No? Es decir, nuestro ordenamiento jurídico equipara el hecho de no impugnar dentro del plazo establecido con el consentimiento de esa parte con la resolución. Es decir, en otras palabras, si no te quejaste dentro del plazo, asumo que estás de acuerdo. Y listo. Bueno, eso tiene como fundamento la seguridad jurídica y bueno, pare usted de contar porque eso no es tampoco un tema, digamos, que específicamente nos corresponda, pero así está hecho nuestro ordenamiento. Y además, los plazos y los términos son parte del orden público y eso ha sido en realidad uno de los aspectos que ha sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional más antiguos, una sentencia del año 96, imagínate, casi cuando recién estaba funcionando el Tribunal Constitucional, donde dijo que estos plazos de prescripción, estos plazos son parte del orden público, es decir, ya pues lamentablemente si no impugnaste dentro del plazo establecido, se atribuye jurídicamente como que estuviste de acuerdo con la resolución, así te sea perjudicial, ¿no? O administrativamente firme. Administrativamente firme, eso, bueno, es quizás un tema un poquito más discutible que el consentimiento, porque el consentimiento podemos entender pues que esto viene de la ley del procedimiento administrativo general, cuando señala pues que cuando un acto no es impugnado dentro del plazo, se pierde la oportunidad de articularlo, ¿no? Que en un lenguaje medio medieval significa de impugnarlo, de contradecirlo, ¿no? Ya no se puede, ¿no? Pero ha quedado firme. Miren, claro, o sea, esto podría ser, claro, cuando ya administrativamente ya no es posible contradecirlo, o sea, ya no es posible una contradicción en la vía administrativa. Cuando hablamos de las impugnaciones administrativas, del ejercicio de la facultad de contradicción administrativa, a lo que estamos haciendo referencia, pues, es efectivamente a este derecho, esta facultad que viene doblemente sustentada en lo que es el derecho de petición y en el debido procedimiento administrativo como una manifestación concreta del derecho al debido proceso, ¿no? Y nos referimos, pues, a la necesidad de poder, pues, agotar esa vía administrativa para que ese acto adquiera la naturaleza de cosa decidida, ¿no? Cosa decidida quiere decir que ya o que ha causado estado, o que ha agotado la vía administrativa. Bueno, eso ya ustedes pueden ver. Causado estado se refiere con respecto al contencioso. Es decir, causado estado de poder ir al contencioso. En otras palabras, significa eso. Que es lo mismo que agotar la vía administrativa cuando ya, pues ya también estoy habilitado, ya administrativamente ya no es posible reclamar eso, ya tendrá que ser reclamado pues en la vía judicial, ¿no? Pero que un acto quede administrativamente firme, en general, la firmeza del acto se entendería más dentro de la regulación general en lo que se refiere pues a los actos que no son impugnados dentro del plazo correspondiente. Ahí se habla de un acto administrativo firme porque, como dice la norma, se ha perdido la oportunidad de articularlo, es decir, ya no lo puedo reclamar ni en la vía administrativa ni en la vía judicial, ¿no? Pero bueno, aquí se incluyen otras categorías un poco para confundirnos un poquito más, porque ¿para qué hacer las cosas sencillas si las podemos hacer complicadas? ¿No? Un chiste perverso que decían los filósofos del siglo XVIII, ¿no? Entonces, hablamos pues de estas dos categorías, ¿no? Que queda consentida, es decir, cuando no se impugna dentro del plazo, o que queda administrativamente firme porque ya se ha resuelto un recurso de apelación y ya, bueno, ya queda clarísimo, por lo menos a nivel administrativo, por mediar cualquiera de estas dos circunstancias, que hay un postor que ha sido adjudicado con la buena pro y que a ese, pues obviamente, o con esa persona es que tendrá que entenderse el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Ahora, es importante también tener en cuenta que además eh, esta obligación no es solamente para el postor, ¿no? O sea, el postor tiene que firmar, pero yo no lo hago si no quiero. Pero esto hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? Porque nuevamente, y aquí entra precisamente una de las manifestaciones, una de las características que tiene pues el hecho de que el Estado sea una parte contratante, ¿no? Porque, bueno, sí, dice, la entidad no puede negarse a perfeccionar el contrato, es decir, está obligada a contratar, pero no hay ninguna circunstancia en la que no pueda, digamos, o en la que pueda, mejor dicho, negarse a perfeccionar el contrato, negarse a suscribirlo. Pues sí, sí existen estas circunstancias.
Y aquí está. Y eso, por eso les digo, cuando el Estado es el que participa dentro de cualquier tipo de procedimiento, de acto o de institución jurídica, como es, en este caso la contratación, tiene unas facultades que no tiene un particular. Y eso se llaman estas facultades exorbitantes. Si bien es cierto, se ha reducido bastante pues este ámbito de exorbitante, ¿no? Se ha disminuido mucho, digamos, el hecho de simplemente negarse a firmar el contrato por cualquier razón o por un acto de pura arbitrariedad, porque existe pues el principio de interdicción de la arbitrariedad que prohíbe al Estado, digamos, asumir competencias o negarse a ejercerlas en forma contraria al ordenamiento jurídico o sin sustento en el ordenamiento jurídico o de forma desproporcionada e irrazonable, ¿no? Por ese motivo, pero sin embargo conserva ciertas facultades exorbitantes porque recuerden, cuando la administración pública contrata, no solamente pues está actuando como un particular, sino que busca la satisfacción de interés público. Y puede haber circunstancias en las cuales, a pesar de haberse ubicado, identificado una necesidad, haberse elaborado pues los términos de referencia, las especificaciones técnicas, haberse celebrado un proceso de selección pulquérrimo y haber seleccionado al mejor postor, incluso cuando todo esto, digamos, sea 100% limpio, 100% técnico. Sin embargo, puede ser que después de ese acto se presenten ciertas circunstancias en las cuales el Estado se encuentra premunido de la facultad de no perfeccionar el contrato. ¿Se dan cuenta? Entonces, a pesar de que efectivamente, pues, esta obligación de perfeccionar el contrato es tanto para el postor cuanto para el Estado, también es cierto que en ejercicio de esas facultades exorbitantes que tienen como fundamento la necesidad de la satisfacción de un interés público, y de cuando hablamos de interés público estamos hablando también del dinero que cuesta precisamente satisfacer ese interés público, no hay que desligar las dos cosas, ¿no? Porque obviamente, pues, si queremos construir un Estado necesitamos dinero para poder financiarlo, y eso es algo evidente, es que se presentan estas excepciones. Y ustedes ya la están viendo aquí en pantalla, ya más o menos podrían ir diciendo cómo es, por dónde vienen los tiros, ¿no? Primero, bueno, obviamente la existencia de una norma expresa, una nueva norma que prohíbe contratar el tipo de bienes, servicios u obras adjudicados. Y salió una norma justo cuando se había adjudicado la obra porque dice, y ese tipo de contrato ya no se puede celebrar, o ya no se puede adquirir ese tipo de bien. Uy, ya, mala suerte, ¿no? Recorte presupuestal, ¿no? O sea, el presupuesto del objeto contractual ha sido destinado a otra necesidad como una emergencia. Uy, se quedó sin dinero, ya no va a tener cómo pagarle este postor porque ya esa construcción de ese puente ya no es necesaria porque, o mejor dicho, ya no es tan urgente porque lo que ha sucedido es el fenómeno del niño y la niña juntos. Uy, ya no hay dinero para poder construir el puente. Lamentablemente ha habido recorte presupuestal. Ya no puedo perfeccionar el contrato. Y bueno, la desaparición de la necesidad, esto todavía es todavía más complicado, ¿no? Porque bien difícil pensar en un supuesto en el cual la necesidad existe porque fue identificada, pero después desaparece. Bueno, pero en todo caso la posibilidad la tiene el Estado. Y uno dice que pues cuando la necesidad que motivó la contratación ya no existe bajo la nueva normativa, si la necesidad desaparece, no se puede convocar el mismo objeto contractual durante el mismo ejercicio presupuestal. Obviamente, ¿no? Porque imagínense, dice, bueno, no, ya no puedo perfeccionar el contrato porque desapareció la necesidad, ¿no? Pero en realidad era para ocultar que no me gustaba la persona que había ganado la buena pro. Entonces, en el mismo ejercicio presupuestario digo, sí, necesito esto. Oye, pero tú no habías dicho que no había la necesidad y has cancelado y no has perfeccionado el contrato. Y ahora vuelves a convocar a proceso de selección para contratar lo mismo. Ah, no, de repente hay algo ahí que nos hace saltar la cejita, ¿no? Porque puede ser que en realidad pues era porque el ganador no le gustaba pues a la entidad, a su órgano de contratación, eso, bueno, cualquiera denominación que pueda tener. Un poquito raro eso, ¿no? Ya es extraño, digamos, que si se identificó una necesidad, de pronto ya no sea útil, ya haya desaparecido. Quizás los otros dos, bueno, son supuestos que podrían darse, bueno, una norma, de repente, pues, hubo un intempestivo cambio de gobierno, que es algo que acá viene sucediendo cada vez con mayor, asiduidad, ¿no? O puede ser, bueno, obviamente que una situación de emergencia, que lamentablemente, pues, no se puede prever, pues, las emergencias no se prevén, ¿no? Sino que suceden, ¿no? Si no, no son emergencias, ¿no? Sino simplemente descuido. Ahora bien, si bien hemos dicho
que el Estado está obligado a perfeccionar el contrato, salvo estas excepciones, ¿eso significa que no exista ninguna consecuencia? Es decir, ya bueno, simplemente se apareció, no, es que no, en realidad ya no hay la necesidad, ¿no? Y ya no, y todos nos libramos y ya está, esto fue como que no pasó nada, como que nunca se celebró, nunca se convocó pues a licitación pública, a adjudicación selectiva, no, como si nada existiera, no, porque existe una responsabilidad, obviamente, pues no, alguien tiene que pagar los platos rotos, la pita se rompe por el lado más débil, pero es que alguien es responsable, ¿no? Obviamente que en casos pues como que hay una situación de emergencia o que hay una nueva norma, pues hay mucha responsabilidad de los funcionarios comprometidos, puede ser que no exista, ¿no? Pero en lo que se refiere al último supuesto, que extrañamente la necesidad desapareció después de que se adjudicó la Buena Pro en el mismo ejercicio presupuestal, es algo muy raro, ¿no? En el mismo año. Entonces, en esto sí, de repente, pues sí puede haber una mala planificación. Pues ya hemos dicho, o sea, cuando yo hago los actos preparatorios, identifico necesidades y voy a especificar o definir exactamente, pues, de qué manera o cuáles son, imaginar la mejor propuesta que estoy pensando y los mejores bienes a adquirir para poder satisfacer precisamente esta necesidad que viene para, finalmente, para poder cumplir una finalidad pública que tiene la entidad, ¿no? Bueno, entonces aquí se puede generar responsabilidad funcional en la autoridad de gestión administrativa o de los servidores facultados pues para perfeccionar los contratos, ¿no? O sea, hay una responsabilidad que se puede originar pues en los funcionarios. Es decir, alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Que en realidad, ¿qué cosa es la responsabilidad, no? Porque, ¿qué quiere decir la responsabilidad? Es la respuesta que da el ordenamiento jurídico frente a determinada situación. Por eso se genera responsabilidad, ¿no? O sea, responsabilidad penal, si cometo un delito, obviamente tengo una responsabilidad y voy a asumir una consecuencia, que es una pena privativa de libertad o cualquier otra de las penas que están reguladas por el ordenamiento jurídico penal. Si cometo una infracción administrativa, bueno, asumo pues generalmente una sanción pecuniaria, ¿no? Bueno, también está el tema disciplinario, bueno, eso ya no voy a ahondar en eso porque no es materia de esta exposición, pero siempre alguien tiene que responder y por eso viene el término de responsabilidad por la comisión de una situación anómala, como este caso, pues efectivamente de no suscribir el contrato pese a que tanto, y repito, el postor cuanto el Estado tienen la obligación de suscribir el contrato una vez que se ha adjudicado la buena pro y ha quedado consentida o simplemente pues ya ha quedado firme de acuerdo a la denominación y la terminología introducida por la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Y ahora, antes de terminar con esta parte, con este capítulo, vamos a resolver esta, esta cuestión que habíamos planteado hace unos momentos relativa pues a lo que era ¿por qué existe esta obligación de perfeccionar el contrato? A pesar, bueno, obviamente que en general, pues, o en términos generales, la contratación nace de la autonomía, de la voluntad, es un ejercicio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Es más, de acuerdo a nuestra Constitución, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde estos principios de libertad y de autonomía de la voluntad, de libertad para contratar, el contrato pues sería una fuente de obligación que es asumida por la propia parte de forma libre, autónoma, ¿no? Y no obligada, porque incluso dentro de la contratación, justamente son vicios de la voluntad, pues cuando se coacciona a la persona, se ejerce violencia contra la persona. Entonces, eso viciaría la voluntad porque no hay autonomía, ¿no? Pero entonces, ¿por qué existe esta obligación de contratar? Y para responder eso, entonces, tenemos que bueno, ya les había mencionado acerca de la libertad de contratación, pero ¿de dónde nace esta obligación? ¿Nace del contrato o nace por obligación de la ley?
Nuestra legislación reconoce varias fuentes de las obligaciones. En general, bueno, ustedes podrán decir, bueno, es la ley del contrato, pero existen otras formas como la promesa unilateral, la gestión de negocios, la responsabilidad extracontractual, el enriquecimiento sin causa, ¿no? Son otras fuentes de las obligaciones, está el Código Civil. Pero en el caso de lo que es el perfeccionamiento de contrato, y ya bueno, ya casi ya la mayoría, bueno, que ha venido siguiendo con atención, es la fuente de esta obligación es legal. Es decir, es la ley, bueno, y en este caso el reglamento, complementados, este marco jurídico establecido por la ley y el reglamento, quien va a establecer esta obligación. Es decir, no nace de la voluntad, sino que parte de las condiciones o, digamos las obligaciones que asume una persona o de las consecuencias jurídicas, cargas, necesidades, obligaciones que asume el postor o que está participando en un proceso de selección, ¿no? O al que es invitado y acepta o manifiesta su interés, ¿no? En contratar es precisamente pues la suscripción o el perfeccionamiento del contrato. Es decir, esta obligación no es contractual, es legal, o sea, viene de la ley. Entonces, por lo tanto, no viene a vulnerar la autonomía de la voluntad porque no es, o esta obligación no nace por el contrato, sino nace por voluntad de la ley. Entonces, por lo tanto, no habría, desde ese punto de vista, una vulneración a la autonomía de la voluntad en lo que se refiere a la obligación de perfeccionar el contrato que va a regir, bueno, para quien él es el postor ganador de la buena pro y también para el Estado, porque la fuente de esta obligación no es, digamos, la autonomía de voluntad, sino que la fuente radica en la ley. La ley entendida en un sentido amplio, es decir, no solamente pues la norma con rango de ley, sino también el reglamento. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso hay que tenerlo claro. Entonces, esta obligación de contrato, de perfeccionar el contrato no nace de la autonomía de la voluntad, esta obligación de perfeccionar el contrato nace por imperio de la ley. Esa es su fuente. Y bueno, y ahí es un poquito más complicado porque si estamos hablando de la ley, obviamente pues hay una serie de consecuencias, de responsabilidades, y ustedes lo han visto, que se originan precisamente frente al incumplimiento de esta obligación de perfeccionar el contrato. Entonces, por lo tanto, y teniendo en cuenta, y eso es lo que les había mencionado anteriormente, el incumplimiento de la obligación de suscripción del contrato o de perfeccionar el contrato genera una responsabilidad. Bien. Ah, bien. Ya hemos visto un poquito la responsabilidad que se origina en el caso de no perfeccionarse el contrato invocando estas excepciones, mandato de la ley, una situación de emergencia, ¿no? Y una desaparición de la necesidad que no se originan para la entidad entendida en abstracto, sino para los funcionarios directamente involucrados en el hecho, ¿no? Esa responsabilidad entonces no es para la entidad, ¿no? O sea, no se puede sancionar a la entidad por no haber perfeccionado el contrato, sino a los funcionarios que están involucrados en el asunto y que resulten responsables, ¿no? Porque además también es cierto que hay una serie de exigencias legales y normativas, ¿no? Con respecto a lo que es la responsabilidad, que a nivel administrativo no está admitida la responsabilidad objetiva, sino la subjetiva, pero la objetiva sí está admitida cuando la ley lo señala. Y bueno, eso es una cuestión que, bueno, lamentablemente no nos da el tiempo para poder ahondar. Pero lo que es cierto es que hay alguien que, bueno, es responsable y ahí está, ¿no? Quienes podrían asumir esa responsabilidad una vez que se haya asumido, pues, dentro de los casos del principio de causalidad, de personalidad y, bueno, tipicidad, presunción de licitud y etcétera, que efectivamente, pues, han incurrido en una responsabilidad funcional por la no suscripción o el no perfeccionamiento del contrato por parte de la entidad. Pero ahora vamos al otro lado, es decir, a cuando el contrato no se perfecciona por responsabilidad del postor, es decir, cuando el postor es el que se niega a la suscripción del contrato, ¿no? No lo perfecciona. Entonces, frente al incumplimiento hay sanciones, es decir, se genera una responsabilidad administrativa cuyo órgano de sanción es el Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? La única posibilidad de eximirse de esa responsabilidad es cuando haya habido pues una imposibilidad jurídica o física sobrevenida y no atribuible al postor.
¿Ya? Es decir, solamente en estas circunstancias es que se puede liberar el postor de una responsabilidad. Pero en todo caso, la existencia de esa imposibilidad jurídica, que ojo, tiene que tener estas dos características, ser sobrevenida, es decir, un impedimento que no existía al momento en que, digamos, el postor se presentó al proceso de selección, que no existía al momento en que fue adjudicada la buena prueba de repente, sino que empezó a regir después, ¿no? Justo en el momento en el cual había que perfeccionar el contrato. Sobrevenida, es decir, no existía antes, existió después de que ya se había iniciado la fase de selección. Entonces, por eso tiene que ser sobrevenida, ¿no? Porque si era anterior, entonces, ¿para qué participó, no? Entonces, si sabía que no podía suscribir, no podía perfeccionar el contrato, entonces ahí ya no estaríamos hablando, pues, de eximir a ese postor de responsabilidad por la no suscripción del contrato. Y por otro lado, además, tiene que ser por causa no imputable al postor. O sea, esas dos, sobrevenida y por causa no imputable al postor. ¿Y quién determina que existen esas dos características? El mismo órgano que va a imponer, o mejor dicho, va a determinar si corresponde o no la existencia de una responsabilidad del postor por no perfeccionar el contrato en primer lugar y en segundo lugar que corresponde imponerle una sanción porque no concurre en ninguna de estas dos excepciones, ¿no? O sea, es ninguna circunstancia de imposibilidad jurídica o física, y que además cumpla con ser sobrevenida y por causa no imputable al posto. Ahora bien, ¿qué, qué cosa quiere decir esto de imposibilidad física, de imposibilidad jurídica? Porque son cuestiones que obviamente quedan en el aire, ¿no? La imposibilidad física es el obstáculo temporal o permanente que inhabilita o imposibilita irremediable e involuntariamente a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual. Imagínense, se está recontracotado, temporal, permanente, ¿no? O sea, digamos, eh, como dicen, situaciones, pues, que se llaman, pues, hechos de Dios, como se dice en la doctrina, o sea, cosas así, accidentales, pues se inundó el terreno donde había que hacer la obra, ¿no? Cosas así, digamos que viene de la naturaleza, ¿no? De Dios. Y la imposibilidad jurídica que, bueno, se habla pues de los hechos del príncipe, ¿no? O sea, la afectación temporal o permanente de la posibilidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones, puede hacerlo, se produciría la contravención del marco jurídico aplicable al caso, ¿no? O sea, ya nuevamente eso estaría conectado directamente pues con esta causal de que sea una norma la que impida ya pues contratar estos bienes, ya pues habría pues una contravención. Si yo firmo ese contrato estaría contraviniendo, ¿no? Entonces, ahí es que estamos hablando pues de esta imposibilidad jurídica. Y bueno, obviamente si es que el Tribunal de Contrataciones impone una sanción, se lo tiene que comunicar a la entidad, ¿no? Para que no lo considere dentro de la lista de los posibles postores. Requisitos para el perfeccionamiento. Bueno, esto ya es una cuestión un poquito más formal, ¿no? Para poder perfeccionar el contrato, el postor debe presentar algunos documentos, ¿no? Además de lo que ha sido previsto en las bases, ¿no? Las garantías, bueno, garantías del cumplimiento, etcétera, otras garantías que se han establecido, salvo excepciones. El contrato de consorcio, si corresponde, es decir, si no se ha ganado como un postor, digamos, individual, sino consorciado con otras empresas, ¿no? Su código de cuenta interbancaria para que le puedan hacer los abonos correspondientes, muy importante. El documento que acredite facultades para perfeccionar el contrato, si es bueno, si es una empresa individual, bueno, las facultades de quien está firmando, ¿no? Y si es un consorcio, bueno, obviamente también tiene que definirse quién va a ser el representante común a todas las empresas que forman el consorcio. La propuesta de la institución arbitral elegida por el postor, la propuesta de esa junta de resolución de disputas elegida por el postor, y además para obras o consultorías de obras, los documentos que acrediten capacidad técnica y profesional. Ahora bien, esto también tiene correlato en la Ley del Procedimiento Administrativo General. La entidad pues se encuentra impedida de requerir exigencias no previstas en las bases ni en la norma correspondiente, ¿no? Es decir,
ya no puede utilizar el mecanismo de, para poder suscribir el contrato, para poder perfeccionarlo, tienes que presentarme estos documentos. Oye, pero esos documentos no, ¿qué? Partida de bautismo, acta de matrimonio del gerente, de repente, no sé. No, o se me va a ocurrir, no, pero uy, me olvidé de esto, no, uy, sí, esto era necesario, indispensable. Y voy, como se dice criolladamente, meciendo hasta que ya se aburra, pues, y decida no contratar, ¿no? No se puede. O sea, simplemente lo que no está en las bases y lo que no está en la norma, que es lo que hemos visto anteriormente, no pueden introducirse como requisitos para poder perfeccionar un contrato. Métodos de perfeccionamiento. Bueno, la suscripción del documento, que es la forma más sencilla, más general de perfeccionar el contrato, y hay una excepción. En ciertos casos, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de una orden de compra o servicio, que aplica para licitaciones públicas abreviadas, para bienes, concursos públicos abreviados o comparación de precios, y subasta inversa electrónica o procedimientos por relación de ítems, ¿no? O sea, cualquiera de los dos casos, entonces simplemente se perfecciona con la recepción de la orden de compra o de servicio. Siempre recordando, y ahí está, que cuando hablamos de perfeccionamiento tenemos que cumplir con estos elementos, ¿no? La oferta, la remisión de la respuesta, ¿cómo se llama? El conocimiento de la respuesta. Y bueno, obviamente que esto pues haya sido entregado en el modo idóneo. En este caso, digamos, se perfecciona cuando son cuestiones, digamos, más simples, con simplemente la recepción de la orden de compra o de servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya se entiende que en estos casos, pues, eh, ya hay un interés, manifestado en, obviamente, en la suscripción del contrato por parte de los postores o a quienes se va a adjudicar, pues, el servicio, que se va, o la compra que se va a efectuar. Bueno, en cuanto a la firma digital, este tema es más sencillo, como ahora, bueno, obviamente estamos ya en otra etapa diferente, ¿no? Ya no estamos ahí correteando un contrato, decir, bueno, lo firme el gerente, ¿no? Ahora hay que esperar que lo firme y ahora hay que trasladarlo al postor, tiene que venir a esta hora para poder firmarlo y ya está, queda firmado el contrato, ¿no? Para simplificar un poquito ese asunto, ahora se asume la firma digital. Algo más sencillo, simplemente se deposita la firma digital en un documento común y ya está, listo. Eh, Hay excepciones o condiciones especiales en las cuales las entidades siguen firmando manualmente, ¿no? Que se entiende que será, pues, en tanto se termine de implementar el sistema de la firma digital en nuestro país, ¿no? Que bueno, es un aspecto en el cual hay que avanzar más, ¿no? La pandemia de la COVID-19 ha tenido como efecto que la virtualidad en los procesos judiciales, los procedimientos administrativos, tanto en la etapa de lo que se refiere a la presentación de documentos, la expedición y notificación de resoluciones e incluso la realización de audiencias, no sé, todo es virtual, pero un poquito que el tema de la firma electrónica todavía se ha quedado a la saga, ¿no? Entonces, necesita darse un impulso con respecto a este tema, porque obviamente sin firma digital no es completo el tema de tramitación de los expedientes electrónicos, tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional. Pero bueno, aquí obviamente pues estamos apuntando a que la regla sería la firma electrónica y la firma electrónica no solamente para el Estado, sino también para los postores, porque ahí ustedes lo pueden estar viendo. No es posible que uno se firme digitalmente y el otro manualmente. Entonces, no tendría mucho sentido, ¿no? El postor adjudicado, por lo tanto, debe contar con su certificado digital. ¿No? Es decir, reniega, hacer su trámite para tener su firma digital y poder poner su firma digital en un documento. O sea, es una obligación, una carga que también está asumiendo de acuerdo a esta nueva ley de contrataciones públicas el postor. Plazos y procedimientos para perfeccionar el contrato. Bueno, el inicio del plazo ya hemos mencionado a partir de cuándo, a partir de que la buena pro queda consentida o administrativamente firme. Ya hemos dicho consentida cuando no ha sido impugnada, administrativamente firme cuando se ha resuelto ya el recurso de apelación y ha sido en el sentido de confirmar al ganador de la buena pro o bueno, asignar a otro. Bueno, ya eso dependerá pues de cuál es el sentido de la resolución. Pero en todo caso que en última instancia administrativa se haya definido ya quién va a ser la persona a quien se ha adjudicado la buena pro. A partir del día siguiente comienzan a correr los plazos, ¿no? O sea, a partir del día siguiente, de este momento en que el contrato, o mejor dicho, que la buena pro queda consentida o firme,
es que empiezan a correr los plazos. El paso uno, el postor ganador presenta los documentos, ya hemos mencionado cuáles son, no los voy a repetir, y el plazo es de 8 días hábiles como regla general o 5 días, es decir, menos, si no se requiere de garantía de fiel cumplimiento. ¿No? 8 días para poder presentar estos documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato. En la entidad le corresponde en el paso 2 revisar la documentación y si todo está correcto, perfecciona el contrato. Ahora, si hay errores, notifica las observaciones. El plazo para la subsanación de observaciones, que es el paso 3, lo van a ver. Si hubo observaciones, el postor tiene hasta 4 días hábiles de plazo para corregir los documentos desde el día siguiente de la notificación. Luego pasamos al otro paso, que es el paso 5, que puede ser un plazo adicional por garantía de trámite, ¿no? Si acredita que está todavía pendiente de emisión de esa garantía como una carta fianza o una póliza, la entidad puede otorgar un plazo extra, pero puede, es una facultad, puede ser que no. O sea, cuando hablamos de una facultad, es decir, algo que puede ejercer la entidad de forma discrecional, pero dentro de los límites establecidos por la legislación vigente, en lo cual estaríamos hablando, pues, de lo que es una discrecionalidad intermedia y no absoluta, ¿no? Y finalmente, una vez que el paso final, el perfeccionamiento final se producirá, una vez que el postor ha subsanado correctamente, la entidad tiene el plazo de 3 días para suscribir el contrato o recibir la orden de compra o servicio. Ahora, supuestos de no perfeccionamiento de contrato tenemos dos. Ya hemos hablado un poquito de la responsabilidad, ¿no? Pero ya, o sea, digamos, ¿qué pasa con el que no perfecciona el contrato? Ahora vamos a hablar un poquito al revés. ¿Qué pasa con el perjudicado? ¿No? Porque ya hemos dicho, bueno, en el primer caso, digamos, no se perfecciona el contrato, ¿qué responsabilidad se origina si es que el contrato no se perfecciona porque la entidad es la que no lo hace? Ya hemos dicho, bueno, ahí habrá pues una responsabilidad que se traslada pues a los funcionarios involucrados. Pero ¿qué pasa con el postor que se ve perjudicado por eso? ¿No? Porque ya hemos dicho, bueno, sí, sí, es que tiene una responsabilidad, pero ¿qué pasa con el postor que se ve perjudicado? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Cuáles son qué protección le otorga el ordenamiento jurídico frente a eso, ¿no? Y al revés, ¿qué pasa cuando es el postor el que no perfecciona el contrato? Y esto es todavía más grave porque, como hemos mencionado, cuando estamos hablando de lo que es una contratación pública, estamos hablando también de la necesidad de la satisfacción de un interés público, de una necesidad pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa pues, cuando el postor no deja colgados? ¿Quién va a cumplir con esa obligación? ¿De qué manera vamos a satisfacerlo? Porque no es cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver. Si es por causa imputable a la entidad, es decir, por culpa de la entidad no se perfecciona el contrato, la entidad no hace nada, mira para otro lado y no perfecciona el contrato, ¿no? ¿Qué puede hacer el postor? Bueno, puede requerir la entidad el perfeccionamiento del contrato en el plazo de 5 días hábiles, ¿no? Es decir, ya está, le voy a requerir que en el plazo de 5 días hábiles se perfeccione el contrato. Y si no lo hace, ¿qué pasa? Pasa que el postor queda liberado de la obligación de perfeccionar el contrato. Es decir, ya no podrá pues imputársele una responsabilidad por no haberse perfeccionado, porque queda demostrado por el hecho de que requirió a la entidad debidamente para que en el plazo de 5 días hábiles proceda con el perfeccionamiento del contrato. La entidad no lo hizo dentro de ese plazo y por lo tanto el postor queda liberado de la obligación de perfeccionar el contrato. Es decir, ya ahí sí puedo ver para otro lado y ya está, se terminó. Ahora, la pregunta es, ¿pero esto no causa un perjuicio al postor? Porque había apostado, pues, ¿no? Bueno, nuestra legislación, o por lo menos en la legislación que se refiere a las contrataciones del Estado, no ha previsto específicamente una consecuencia patrimonial como una especie de responsabilidad, bueno, que no sería contractual, sino sería ya fuera de contrato, ¿no? Por este perjuicio de no celebrar, ¿no? La expectativa, de repente, muy procesante,
¿no? Que puede producirse, porque obviamente no voy a contratar, ¿no? Y tenía puesto todas las balas en esa contratación, ¿no? Pero nuestra legislación no ha previsto esa consecuencia. Por lo menos lo que sí es claro es que si pasan esos 5 días y la entidad no cumple con perfección del contrato, el postor que fue adjudicado con la buena pro quedará pues liberado y ya no tendrá la obligación de perfeccionar. Listo, ahí terminará el asunto. Ahora, si es por causa imputable al postor, bueno, obviamente que ya hay una responsabilidad, ya la hemos visto, eso es pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones Públicas, ya eso sí ya nos queda claro. Pero ¿qué puede hacer la entidad? ¿Cuáles son las opciones que tiene la entidad frente al incumplimiento? Porque, repetimos, no es cualquier cosa, digamos, que nos dejen colgados a nivel de Estado y no se perfecciona un contrato, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la primera consecuencia, bueno, frente al tema de la responsabilidad es que jurídicamente lo que va a suceder es que el postor ganador va a perder automáticamente la buena pro. Es decir, esa es una consecuencia. Si no cumple con perfección el contrato, pierde automáticamente la buena pro. Y por eso les había mencionado de el acierto, quizás, o bueno, o técnicamente una depuración que podríamos mencionar con respecto al tema, pues, de lo que es la ubicación del perfeccionamiento del contrato dentro de la contratación pública en la regulación de esta nueva ley o la ley de contrataciones públicas y su reglamento, el ubicarlo en la fase final de la fase de selección, como el último acto de la fase de selección. ¿Por qué? Porque en este caso se va a mirar atrás, o sea, vamos a volver un poquito sobre nuestros pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, en el plazo de 2 días, la entidad llama al siguiente, ¿no? Y en orden de prelación, es decir, primero llama al segundo, al que quedó segundo en el proceso de selección, luego llama al tercero, cuarto, quinto, y así, y así va llamando, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es la subasta inversa electrónica, ahí sí hay un límite, no solamente puedo llegar válidamente hasta el tercero, ya más abajo ya no. O sea, si es una subasta inversa electrónica, solamente puedo hacer el llamado hasta el tercero y ya está, ahí se termina, ya no podría llamar a más, ¿no? Ese límite no existe en las demás modalidades de contratación, pero sí en lo que es la subasta inversa electrónica. Es decir, nuevamente, para afianzar un poquito esto, entonces, en tanto no se perfecciona el contrato, no está concluyendo todavía pues la fase de selección. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto viene nuevamente a comprobar esto, ¿no? O sea, hasta que esto digamos, el contrato no quede perfeccionado, no está establecido finalmente, pues, qué postor resultó elegido, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, en principio, el ganador del concurso, ¿no? El que fue adjudicado con la buena pro, obviamente es con quien debe entenderse el perfeccionamiento del contrato. Si no cumple con el perfeccionamiento, pierde la buena pro. Es decir, regresamos un poquito al momento anterior a la determinación de la buena pro. Y eso incluso, aunque, como hemos mencionado, ya haya quedado firme administrativamente, aunque ya haya quedado pues consentida la adjudicación de la buena pro, pero si no lo perfecciona, regresamos a cero, o sea, como si no se hubiera adjudicado la buena pro. Y obliga bueno, no obliga en el sentido peyorativo, ¿no? Sino que lo que establece es que se puede acudir incluso al segundo, ¿no? Imagínense, o sea, toda esa firmeza, toda esa, digamos, de declarar consentida la buena pro, ¿no? Ya no es tan firme, no parece tan firme porque si no se perfecciona el contrato y se pierde la adjudicación de la buena pro, estamos haciendo como si todavía estuviésemos en la posibilidad de poder elegir. Claro, dentro del orden de prelación, no me lo puedo saltar, no puedo decir, ah, sí, el quinto porque me gustó más su cara, ¿no? No, pues no se puede hacer eso. Tengo que recurrir en ese orden, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Salvo, como les he mencionado, en el caso de la subasta inversa electrónica, en la cual sí solamente puedo llegar hasta el tercero. Ahora, si digamos el segundo mira para otro lado, el tercero se hace loco, el cuarto desaparece, el quinto ya no quiere, ¿no? Y no dice nada, entonces, ¿qué sucede? Que
si no se llega a suscribir el contrato, porque finalmente ya no tengo a nadie dentro de los que resultaron calificados, ¿no? O sea, y generalmente, bueno, es raro pues que haya dos o tres, o sea, generalmente son dos nomás lo que pasa, ¿no? Esto ya no me desmentirán aquellos que están relacionados con esto, generalmente son dos nomás lo que quedan al final, después de todas las propuestas técnicas, económicas, todo lo que se... Solamente son dos, ¿no? Rara vez que haya 17 y 18, eso es muy extraño, son pocos, ¿no? Pues generalmente la mayoría se quedan en el camino, ¿no? Porque no cumplen pues con los requisitos técnicos necesarios, ¿no? O sea, ni siquiera para llegar a ver quién tiene la mejor propuesta económica, ¿no? Nada, o sea, se quedan en el camino. Entonces, si no se suscribe el contrato, se devuelve el expediente y se declara desierto el procedimiento de selección, ¿no? Y de ahí termina, bueno, ya lamentablemente pues no se llegó a elegir a nadie, ¿no? Pero entonces ya hemos visto, ¿no? Que como contrapartida, ¿no? Si es que el contrato no se perfecciona por causa imputable a la entidad, entonces se genera una responsabilidad en los funcionarios y el postor tiene la posibilidad, frente a eso, de presentar un reclamo para que dentro del plazo de 5 días el Estado cumpla con perfeccionar el contrato y si vence el plazo y no se perfecciona, el postor queda liberado. Y al revés, si el contrato no se perfecciona por causa imputable al postor, entonces se generará una responsabilidad y será sancionado por el tribunal este, de contrataciones públicas, pero frente a esa situación, además, pierde la buena pro y el Estado se encuentra facultado para poder llamar al segundo o al tercero, ¿no? Y bueno, finalmente, si no encuentra a nadie, pues tendrá que declarar desierto el procedimiento de selección, ¿ya? Entonces, digamos, obviamente, pues, no solamente es la cuestión de, bueno, sí, eres responsable, pero eso no arregla el asunto. Sobre todo tratándose, pues, de contrataciones públicas, en donde, como hemos dicho, un elemento muy importante a tener en cuenta aquí es que se trata de la satisfacción de intereses públicos, ¿no? De necesidades públicas urgentes, ¿no? Y que hay que atender de manera inmediata. Conformación del contrato. Bueno, hay que entender algo, ¿ya? Bueno, quizás lo van a ver más adelante, pero yo quisiera, en todo caso, que quede claro esto, ¿ya? Cuando hablamos de contrataciones públicas, contrataciones estatales, contrataciones y adquisiciones del Estado, dependiendo, pues, ¿no? De los nombres que han ido sucediéndose en el tiempo, desde que era estudiante hasta ahora, ¿no? Que ha ido cambiando tanto esta cuestión y tampoco mejorando, y no, mejor dicho, y no correlativamente mejorando por el cambio de nombre o el no cambio de legislación, de eficiencia en las contrataciones públicas. Sin embargo, hay algo que se ha mantenido uniforme y es que cuando hablamos de contrataciones públicas, no podemos limitarnos pues al contrato. Es decir, lo que se entiende por contrato no solamente comprende el texto del contrato, es decir, sí, bueno, para poder revisar lo que dice el contrato, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque tenemos un problema, vamos a ir a arbitraje, entonces vamos a decir, no, hay que revisar el contrato. No, no basta mirar el contrato. Porque los contratos son muy simples, ¿no? Dice, sí, se celebra el contrato de acuerdo a lo que dicen las bases. Pero ¿qué dicen las bases? Ahí hay que ver, pues las bases definitivas, ¿no? Tanto las bases iniciales, las que se hacen después de las consultas que hay, ¿no? Y entonces se hacen las bases integradas o definitivas, ¿no? Bueno, además, la oferta ganadora, ¿no? Que también es vinculante, y otros documentos que contengan obligaciones. Es decir, cuando hablamos de contrato, a nivel de contrataciones públicas. No estamos hablando solamente del texto del contrato. Es más, usted se puede sorprender y dice, ay, pero hay un expediente, este expediente de este proceso de esta contratación pública tiene como 5.000 páginas, pero el contrato solamente tiene 3 hojas. Qué raro, ¿por qué es tan chiquito? Porque obviamente cuando hablamos del contrato en sí, no solamente es el texto del contrato, sino también incluye a las bases definitivas, a la oferta ganadora y otros documentos que contengan obligaciones. Es decir, es el contrato. Viene a ser integrar, comprender el contrato, todo eso. Entonces, para poder saber qué obligaciones, y cómo se van a ejecutar esas obligaciones contractuales, no nos podemos limitar a revisar el texto del contrato, sino hay que ver las bases, la oferta ganadora y otros documentos que contengan obligación. Entonces, esos cuatro son lo que comprende el contrato, es decir, un poquito más grande. O sea, cuando hablamos de contratación pública, de qué es un contrato público, qué es lo que se obliga, es todo esto, no solamente el texto del contrato, por favor, que quede claro porque si no, podemos confundirnos y no entender la real dimensión de lo que significa la contratación pública, ¿no? Bueno, adicionalmente, el contrato debe ajustarse a la proforma incluida en las bases respecto del proceso de elección
¿no? O sea, es decir, puede ser de que ya proformas, formas más sencillas, de repente ya no es necesario, pues, a ver, vamos a redactar un contrato y vamos a, y vamos a ver, ¿no? Sí, sí, ya ganó la buena pro, y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No, pues ya casi en las bases ya viene también el contrato, ya hay un estándar, ya solamente para llenar los nombrecitos, nada más, ya porque el contrato es estándar, ya está establecido. No hay generalmente, digamos, contratos especiales, en función de quiénes son los que ganan la buena pro, sino que ya hay proformas establecidas en el contrato, ¿no? sé, ya están en las bases, ya en la base ya está la forma que va a tener el contrato que se va a suscribir. Es más, incluso hay disputas que se originan porque, uy, eso no decía la base, el contrato no estaba puesto así, en la proforma me han incluido otra cláusula que no estaba. Y me la quieren hacer firmar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante ver cuál es la proforma que tiene el contrato incluido ya en las bases, ¿no? Porque ya, como hemos dicho, todo esto, contrato, o sea, el texto del contrato, las bases, en lo que se refiere a la oferta del postor y otras, todo eso comprende el contrato público. Y el contrato además se publica en el Pladicop. Y para concluir esta exposición, ya me quedan pocos minutos. ¿Qué es la Pladico? Bueno, es esta plataforma digital para las contrataciones públicas. Otro nuevo nombre, imagínense. Entonces ponemos cada vez más exquisitos con los nombres que va a incluir en un solo sistema lo que vendría a ser una serie dispersa ¿cómo se llama? De información que hay en el SEACE, ¿no? En el Registro Nacional de Proveedores, en el sistema de Perú Compras, incluso las contrataciones menores a 8 UITs, a lo que se apunta en este caso es a, digamos, comprender en un solo sistema todo esto que estaba reunido en plataformas dispersas, ¿no? Y además, porque además el CAC tiene su versión uno, su versión 2, entonces es necesario unificar todo esto, ¿no? Porque no es tan complicado en realidad, ¿no? Porque sí, digamos, hay entidades, bueno, que han sido, bueno, tradicionalmente complicadas, ¿no? En lo que es la gestión de expedientes, ¿por qué no podemos unificar las contrataciones públicas, ¿no? O sea, bueno, sí hago votos en realidad para que esta plataforma digital para las contrataciones públicas llegue finalmente pues a ser esta herramienta de integración que se busca y obviamente logre este cometido pues de unificar todo lo que es la contratación pública, por lo menos documentalmente, ¿no? Porque a veces las búsquedas que se hacen en ese hace son muy complicadas, ¿sí? Porque hay que ver qué versión es y de qué fecha es la contratación. Bueno, y con esto concluyo mi presentación y quedo ya no a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias, estimado doctor, por la presentación. Justo tenemos la pregunta de Carlos Alfaro, se la voy a leer. Dice, si se acepta una norma de austeridad después de otorgarse la buena pro, ¿puede la entidad alegar dicha norma para no perfeccionar el contrato? Es decir, ¿prevalece la irretroactividad normativa o el principio de sostenibilidad del gasto? Bueno, sí hay, pero hay que ver pues si la norma de austeridad está estableciendo específicamente que el objeto de contratación ya no es viable, ¿no? O sea, digamos, si hay si la norma expresa dice eso, ya no se puede contratar, ¿no? O sea, si es solamente en general las entidades no se encuentran facultadas para poder interpretar que bajo una norma de austeridad ya no pueden contratar determinado bien o determinado servicio, ¿no? O sea, yo creo que ahí siempre siguiendo los principios jurídicos generales las normas que establecen restricciones deben ser interpretadas de forma restringida y no puede exceder de su competencia en lo que es la entidad. O sea, hay que entender que esta norma tiene que ser clara con respecto a que ese objeto, ese servicio o ese bien que se pretendía contratar ya no se puede, ¿no? O sea, tiene que ser así de específico, ¿no? Si no, no. Y la irretroactividad normativa, bueno, sí, es un tema un poquito complicado, y largo sobre lo que es la retroactividad normativa, pero yo creo que lo más importante es que siempre hay que interpretar que dentro de estas limitaciones que tiene el Estado, de todas maneras el Estado se reserva determinadas condiciones exorbitantes, ¿no? O sea, en realidad lo tiene porque tiene que satisfacer intereses públicos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, por lo menos en este aspecto. Bien, doctor, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta por parte de Steven. Dice, doctor, buenas noches. ¿El comité o la oficina de asesoría legal o la entidad puede pedir información a la empresa ganadora sobre su estructura de costos o verificar la experiencia o carta fianza o algún otro requisito antes de la firma del contrato? Los requisitos son limitativos. ¿Es lo que dice la norma o lo que estaba en las bases?
información adicional u otros requisitos que no están, no se pueden, digamos, arguir como elementos necesarios para poder perfeccionar un contrato, ¿no? O sea, aquella información que la entidad no puede solicitar o está impedida de solicitar debe entenderse de forma restrictiva, ¿no? O sea, hacer averiguaciones posteriores o limitar de alguna manera el perfeccionamiento del contrato sobre la base de requisitos o condiciones o especificaciones que no están en la norma ni en las bases es contrario al ordenamiento jurídico. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta al público. Si tuvieran alguna otra pregunta, pueden escribirlo en el chat o también pueden levantar la mano para activarles el micrófono de manera que puedan oralizar su pregunta. Bien, parece que no tenemos ninguna otra pregunta adicional. Sí, bien. En ese sentido, estimado autor, de parte de todo el equipo de Biloir, del señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, le queremos extender nuestra gratitud y también esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, como ya en otras oportunidades lo hemos venido realizando. Muchísimas gracias, estimado autor, por la ponencia de esta noche. A ustedes, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las preguntas y el interés de los asistentes en este tema específico de la contratación pública. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado autor. Estimados participantes, con ello hemos finalizado esta segunda ponencia de esta noche y nos encontraríamos la próxima semana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.